ingresado a su EVA, entonces ya tienen conocimiento de cómo va el asunto, ¿sí? Tampoco es que sea la primera vez que nos ha tocado esta modalidad virtual, ¿sí? Lamentablemente, por esta crisis sanitaria en la que nos encontramos, pues seguimos en esta modalidad. Y yo creo que ya el ciclo anterior nos tomó como debutantes a todos, pero ahora yo creo que vamos a ir manejándola un poco mejor. Entonces, en la estructura general, ya ustedes tienen el sílabo, el cual vamos igual hoy a revisarlo ligeramente, pero si quieren revisarlo a profundidad, pueden acceder al enlace, ya se encuentra disponible. La bibliografía. Con respecto a la bibliografía, sí todavía estoy en deuda con darles el acceso al libro, ya que uno, en el caso de la universidad como tal, no lo tiene en versión digital, si solamente tenemos una versión física, entonces lógicamente no tenemos acceso a él. En cuanto yo lo consiga en una versión digital, lo van a poder encontrar aquí anexo para que lo puedan revisar. En caso contrario de no encontrarle, colocaré aquí la bibliografía adicional que vamos a trabajar durante este ciclo. ¿Qué más? Bueno, acá una pequeña frase de bienvenida a ustedes en este nuevo periodo académico y algunas indicaciones generales para las reuniones. Entonces, en estas instrucciones generales, acá les había puesto simplemente comentarios con respecto a que nosotros vamos a tener dos secciones, anuncios académicos y un acompañamiento colaborativo con el docente, ¿no es cierto? En anuncios académicos siempre vamos a tener ciertos anuncios que estén relacionados al desarrollo de la asignatura. Por ejemplo, si algún día por A o B razones no vamos a tener clases o vamos a programar que iniciemos la clase, yo que sé, no a las 5, sino a las 6, por una reunión, alguna cosa que se presente. Entonces, pues ahí podrán encontrar. Asimismo, ahora yo les había colocado en estos anuncios académicos el código de ingreso a la sala y lógicamente comunicándoles que hoy día nos íbamos a encontrar. Por acá simplemente algunas indicaciones con respecto a cómo vamos a manejarnos en sí con la sala virtual. Entonces, la puntualidad ya saben que prima, no es extraño para ustedes, en la carrera siempre tratamos de ser puntual en todas las cosas que se desarrollen, lógicamente en las clases también. Sin embargo, vamos a dar unos minutos de espera y esos van a ser en el caso nuestro de 10 minutos de espera, tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes, ¿sí? Pasados los 10 minutos de espera, entonces ya no es necesario, si yo no aparezco, tienen su tarde libre, y si ustedes ya no han podido llegar, no hay problema, no se molesten en ingresar a la sala, pues ya saben que no se les va a permitir el ingreso. Identificarse adecuadamente, ya les he dicho, por favor, nombre y apellido. Las personas que no estén identificadas de esa manera tampoco las voy a poder aceptar en sala, ¿sí? Entonces, identificarse adecuadamente. Bueno, la prudencia, eso está de más. Ustedes ya son prácticamente cuasi ingenieros, ya están en la recta casi final, entonces ya esta parte está sobreentendida. El respeto mutuo, lógicamente, algo de lenguaje gestual, ¿sí? En este momento todos tienen apagadas sus cámaras, así que espero que las enciendan en los próximos minutos, ¿sí? Participar. En cuanto a la asistencia, chicos, conmigo la asistencia yo no les voy a tomar todos los días al inicio o al final de la clase una lista como tal, ¿sí? Entonces la asistencia no se va a tomar. Pero ¿qué es lo que se considerará? Vamos a considerar, sí, la participación, ¿ok? Entonces, lógicamente, en el desarrollo de la clase, alguna pregunta, algún comentario que se solicite, algún punto de vista, una opinión, ¿sí? Entonces, eso sí se receptará y se registrará para su calificación, ¿sí? ¿Por qué digo para su calificación? Porque la participación está considerada dentro de uno de los parámetros a calificarse, ¿ok? Entonces, eso. ¿Qué más comentarles? Bueno, acá está como tal la sala, el enlace para acceder a la sala de clases, nuestros 2 días de clases que vamos a tener. Acá ustedes van a tener acceso a las presentaciones, ¿sí? Entonces, si alguien se pregunta, ¿las presentaciones nos va a poder facilitar? Sí, yo se las facilito. Una vez que nosotros terminemos la clase, las van a tener aquí disponibles para que las puedan revisar y profundizar en el estudio. Tutoría. Para tutoría vamos a tener
este enlace de Zoom, ¿sí? Entonces igual ustedes van a poder acceder directamente. ¿En qué horarios? Pues vamos a encontrarnos miércoles y jueves desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Si por A o B razones ustedes no pueden en ese horario, pues el jueves de 7:30 a 9 de la noche. Si aún así no pueden, tienen alguna consulta, pero no pueden en esos horarios, pues pueden realizarla sea por EVA o sea por correo electrónico, ¿sí? Entonces, si la hacen dentro de los horarios de trabajo, pues yo les contestaré en la celeridad posible. Si lo hacen pasados 11, 12, 1 de la mañana, probablemente les conteste hasta el siguiente día, ¿sí? Entonces, están todas esas vías de comunicación para que ustedes podamos, si hay algún caso, si se da la casualidad de tener alguna interrogante o alguna cosa que ustedes deseen tratar, pues ese espacio está para ello, ¿ok? Bueno, por acá está el tema de anuncios académicos, que ya les he dicho. Vamos acá a encontrar algunas cosas en particular. El código, en este caso, está el código de la sala y vamos a tener también alguna notificación con respecto a si vamos a tener o no vamos a tener clases o algún feriado que se venga y que tengan ustedes libre y demás, ¿sí? La materia como tal va a estar organizada solamente en 3 unidades, ¿ok? Entonces, en la primera unidad, es decir, que nosotros vamos a tener 3 evaluaciones, ¿ok? En esta primera unidad nosotros vamos a abordar 2 temas, ecología por un lado y otro lado contaminación. En el lado de ecología, entonces nosotros vamos a empezar con algo de definiciones, con algo de la relación que hay entre la ecología, gestión ambiental y la carrera de electromecánica como tal, términos, ecosistema y medio ambiente. La materia es gestión ambiental, por lo tanto vamos a empezar por ese componente en sí de la materia, el ambiente. Entonces, viendo tema de factores bióticos y abióticos, tema de actividades antropogénicas y el impacto que vayan a tener, lógicamente cadenas alimenticias y demás. Entonces, vamos a ir por todos esos términos generales. Luego de ello, sí vamos a ir por tema de contaminación, ¿sí? Y en contaminación, nosotros vamos a abordar recurso agua, que es el que está acá, y recurso aire, para esta primera unidad. Siguiente, recurso suelo, contaminación por ruido y demás, vamos a verlo en una siguiente unidad, ¿sí? Entonces, todos estos contenidos van a estar dentro de una primera evaluación, ¿sí? En este momento acá todavía no está asignada ninguna tarea, ningún foro, ni nada, ¿sí? Progresivamente, como vayamos desarrollando la asignatura, nosotros vamos a ir encontrando las actividades a completar, ¿sí? Igual, en tema de que tenga que ver con trabajos colaborativos, sí, vamos a entonces esperar un poquito que se estabilice el sistema de las matrículas. Entonces, esta semana lo vamos a dejar ahí, no vamos a poner ningún trabajo colaborativo, para que sí, a partir de la siguiente semana, que yo espero ya tema de matrículas esté solucionado, pues sí, proceder a realizar algún trabajo colaborativo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Alguna, tal vez, por si acaso? No, por ahora todo se ha entendido. Listo. Gracias, Franz. Gracias, Cristian. Listo. Entonces, vamos a revisar rápidamente tema de sílabo, ¿sí? Para de ahí sí más o menos tengamos una idea de cómo es que estaba estructurada o cómo va a estar estructurada la asignatura como tal. Bueno, yo les había comentado que vamos a tener 3 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, por acá está algo de datos informativos de la materia, ¿sí? Bueno, seguimos datos informativos, entonces acaba a la estructura como tal. Ecología, contaminación, vamos a tener ecoeficiencia, vamos a tener sistemas, evaluación y estudio de impacto ambiental, sistemas de gestión ambiental y manejo de residuos sólidos, ¿sí? Entonces, estas unidades como tal. Vamos a reagrupar todos estos contenidos en solamente 3 unidades. La primera de ellas, como les había dicho, va a ser entonces ecología y contaminación, ¿sí? Y en contaminación solamente veremos recurso agua y recurso aire. Hasta ahí, ¿sí? Después abordaremos, como ustedes pueden observar por acá, tenemos recurso suelo, tenemos contaminación por ruido, tenemos estrategias de prevención que las iremos viendo dentro de lo que vayamos a abordar cada uno de los recursos, y por acá algunos tratados relacionados con el desarrollo sostenible y el cambio climático,
¿sí? Que más bien es de información, sobre todo para que tengamos un conocimiento de todos los tratados internacionales que protegen y se encargan de todo este tema de la contaminación ambiental y de su gestión como tal. Después vamos a ir con un tema de coeficiencia, ¿sí? Conversando un poco con respecto a políticas de ahorro de coeficiencia, análisis de ciclo de vida, el problema en sí energético que hay y lógicamente que dentro y esas demandas de gasto energético que nos ha llevado a tener en boga este tema de coeficiencia es justamente el crecimiento poblacional. Entonces vamos a ir analizando toda una perspectiva general del término de coeficiencia. Después vamos a un tema de evaluación y estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué trata, qué normativa hay, vamos a analizar algunos casos como tal para ver de qué es o de qué nos sirve conocer sobre estos estudios de impacto ambiental y por qué como electromecánicos tienen que ver estos estudios. De ahí si vamos con sistemas de gestión ambiental, esto yo creo que a todos les ha de sonar, la ISO 14001, ISO 9000, que son siempre las normativas internacionales que se maneja dentro de los sistemas de gestión ambiental, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de estructura, qué es o qué implica implementar una ISO 14001, una ISO 9000 y lógicamente las ventajas que nos da. Y finalmente vamos a ir con residuos sólidos, de qué manera se gestiona, las opciones de tratamiento que hay, qué es, cuáles son su clasificación y lógicamente dentro de residuos sólidos nosotros vamos a encontrar aquellos residuos que puedan ser peligrosos y vamos a conocer de qué manera se los puede gestionar adecuadamente, ¿sí? Y con eso se terminaría todo lo que vamos a abordar como contenido en la asignatura. ¿Ok? Entonces, bueno, por acá está algo de la planificación semanal, ¿no? Que de todas maneras puede ser un poco relativo dependiendo de cómo se desarrolle cómo se desarrolle la planificación con respecto a actividades, por ejemplo, semana de estudiante, con respecto a festividades de la U, feriados y demás. Entonces, después vamos a los criterios de calificación, ¿sí? Igual que el ciclo anterior, ya ustedes también lo vivieron, entonces tenemos que los exámenes van a tener 4 puntos, es decir, que la evaluación de la unidad van a ser solamente 4 puntos. Todos los otros 6 puntos van a estar dentro de trabajos autónomos, de trabajos colaborativos y de su participación, ¿ok? Entonces, he ahí cuando yo les decía hace un rato, yo asistencia como tal no tomo, ¿sí? Pero su participación sí me interesa, su opinión, su punto de vista, su aporte al desarrollo de la asignatura, su aporte a las temáticas que vamos a tratar. Entonces, eso sí me interesa. Por lo tanto, y como ustedes ven, hay un parámetro que se califica como tal. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la calificación que se va a llevar en la asignatura. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? ¿Alguna tal vez? ¿Todo claro? Todo claro. Listo. Bueno, entonces, si quieren igual profundizar un poco en tema de estructura y demás, pues lo tenemos aquí al sílabo, ya lo tienen ustedes disponibles. El texto guía es este de acá de María Arévalo. Ese es el que todavía yo no lo consigo para podérselos facilitar. Tenemos otro, el texto anexo, que es el de contaminación ambiental, química ambiental. Entonces ese sí lo dispongo y ese es el que se los voy a facilitar por el momento hasta poder conseguir el primero de ellos. ¿Ok? Eso, entonces la bibliografía sí quedó un poco en deuda con ustedes. ¿Ya? Y si por A o B razones no les puedo conseguir el texto, pues igual las evaluaciones estarán dentro de lo que tratemos en clase, de lo que se comente en clase. Entonces ese contenido va a ser el que se vaya a evaluar, ¿sí? Si acaso no se puede conseguir el texto. Listo. Entonces, ¿qué más comentarles? Otras indicaciones generales que les iba a compartir. Bueno, en esta presentación estaba simplemente el hecho de las calificaciones un poco más a detalle, un cuadro simplemente más grande, pero es exactamente lo que les he indicado anteriormente. ¿Qué más? Además de todo el contenido que nosotros vamos a tratar, nosotros sí vamos a hacer bastante o vamos a trabajar en el hecho de promover una cultura de cuidado y de conservación al medio ambiente, ¿sí? Como tal, como lo dice la materia, ¿sí? Entonces,
Gestión ambiental no es ir a sembrar arbolitos solamente, ¿sí? Eso no es gestión ambiental. Gestión ambiental va mucho más allá. Va desde un tema de cultura, de un tema de conciencia, de un tema de criterio personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos queremos promover este cuidado y conservación del ambiente, siempre hay que pensar en una manera creativa y novedosa, ¿sí? Porque muchas veces hay tanta información con respecto a la contaminación ambiental que ya nosotros nos hemos vuelto inmunes, ¿sí? Entonces ya no nos, ese ratito puede ser que nos dé mucha pena porque sí, las aguas contaminadas, las especies en extinción y demás, pero ya se nos pasa. Tenemos tanta toxicidad informativa que ya realmente no nos pasa más allá de generar un pequeño, una pequeña molestia en ese caso, un pequeño sentimiento de dolor por eso, pero no pasa de ahí, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer algo que sea aplicable y de práctica, que sean simplemente pequeñas cosas o pequeños hábitos que nosotros podamos hacer para aportar a una cultura de cuidado y de conservación del ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a generar en el transcurso de toda esta materia como tal algunos recursos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, este que ustedes están viendo acá es una infografía que realizaron uno de sus compañeros hace unos ciclos anteriores, cuando todavía estábamos en modalidad presencial. Entonces eran algunas indicaciones de lo comportamiento, de ciertos cuidados que se puede tener o ciertos hábitos que se puede tener en el taller mecánico para poder ayudar a una gestión de los residuos y, lógicamente, a la protección del ambiente como tal, ¿sí? En el caso de acá, ustedes es el enlace a una aplicación que trata de ir cuantificando la cantidad de emisión de CO2 que se da por cada actividad antropogénica y por cada individuo. Entonces, una aplicación que se desarrolló no en la universidad, es una aplicación simplemente ejemplo que la pongo, con respecto a de qué manera podemos aportar a esa cultura y a esa conciencia ambiental que les he dicho anteriormente, ¿sí? Entonces, estas de acá sí que son ejemplos de sus compañeros que realizaron, ¿sí? Espérenme, les pongo, se pueda observar un poquito mejor. Entonces, esto sí es de sus compañeros del ciclo anterior. Me parece que no estaban escuchando, ¿sí? ¿Sí estaban escuchando? Sí. Ingeniero. Me está haciendo complot la presentación, ya. Señor Falco. Ingeniera, Dígame. ¿la presentación del compañero tiene audio? Porque yo no escucho nada, la verdad. Sí, tiene audio. Por eso les preguntaba si están escuchando el audio. Sí se le escucha, pero es muy bajo, ingeniero, el audio. Ah, ya. Espérenme, entonces. De la presentación. Tiene una música de fondo con respecto a al video. En este caso, bueno, el video que les estoy compartiendo es de una presentación que realizaron un trabajo que realizaron sus compañeros, igual, como les decía, con respecto a ciertos cuidados, a ciertos aportes que se puede hacer con respecto a el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va el sentido de este. Déjenme volverlo a abrir para poderlo compartir. Si tal vez tienen alguna pregunta o algo, me la pueden realizar hasta poder solucionar esto de acá.
Sí, entonces es solamente un video de ciertos cuidados que se puede tener o ciertas cosas que se puede perfeccionar en una empresa o en algún emprendimiento. Tener cuidado de ciertas fugas de energía o fuga de agua que sí o sí va a afectar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, toda actividad antropogénica nosotros sabemos que va a generar un impacto ambiental. Entonces, la idea es limitar el impacto ambiental que se va a dar y anticiparnos a los daños que se puedan generar en el entorno, ¿sí? Entonces, no es la idea dejar de hacer o dejar de generar una actividad o dejar de tener un emprendimiento, o yo qué sé, dejar o simplemente no crear una empresa, no explotar un recurso, sino que es el hacerlo de una manera equilibrada para no afectar al medio ambiente, ¿ok? Y en el caso del otro video, va por la misma, por el mismo sentido. ¿Sabías que realizar el alquiler de cualquier producto puede ayudar a salvar el mundo? Vamos por un ejemplo. Amigo, ¿me prestas tu patineta? Gracias, amigo. Entre las ventajas tenemos disminución en la extracción del producto, transacción económica, compra del objetivo. Sí, entonces es lo mismo, es la idea de ciertos hábitos que se puede tener o se puede tratar de llevarlo a hábito, ¿sí? A ellos deben conocerlos, son sus compañeros, entonces están en su faceta de actores en ese caso, ¿sí? Entonces es eso, es tratar de generar recursos que nos permitan aportar a una conciencia ambiental, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces sí que vamos a participar activamente de algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, sí vamos a tener participación activa, sobre todo en el tema de los días que tengan que ver con el medio ambiente, ¿sí? ¿Sí saben que hay un calendario ambiental? Pregunto. ¿Sí, no? ¿No nos importa? No, la verdad no tengo escuchado eso. Pues sí. Igual que hay un calendario santoral en donde tenemos a Santa María, a Santa Magdalena, a Santo Eudofilio y a todos los santos, también tenemos un calendario ambiental, ¿sí? Entonces, hay algunos días que nosotros dentro, no todos, lógicamente, pero sí en algunos vamos a hacer recursos que aporten y que recuerden, ¿no es cierto?, que ese día como tal es un día, por ejemplo, el 28 de enero es la reducción de las emisiones de CO2. Entonces, ustedes se encargarán de realizar algún recurso audiovisual, puede ser un corto video, puede ser un video en voz en off, o puede ser un video como el que les mostré de su compañero Ever, o puede ser simplemente una infografía que nos vaya a esa dirección, a recordar, por ejemplo, la reducción de emisiones de CO2. Por ejemplo, en abril, el 22, que es el Día Mundial de la Tierra, entonces algo direccionado a ese punto, ¿sí? Entonces sí vamos a irnos un poquito pendiente al calendario ambiental. No todos los días, como les digo, pero sí nos vamos a centrar en unos ciertos días para tener esa participación activa y esa creación de recursos para que sean publicados en página, ¿sí? En la página de nuestra carrera, página de Facebook de la carrera, ¿sí? Entonces, lo podremos algunos trabajar en trabajos colaborativos, en grupos, 3 personas, 2 personas, para poder ir gestionando, ¿sí? Entonces, conforme se vayan presentando días a tener el recordatorio, entonces vamos a ir generando cierta recurso audiovisual o cierto videíto que nos ayude y seamos partícipes activos de esta creación de cultura ambiental. El próximo que sí de seguro vamos a participar, vamos a ir directamente a el 27 de noviembre, que sería contra el consumismo o Green Friday. ¿De dónde nace esto? Pues esto va directamente la cara opuesta al Black Friday, ¿sí? ¿No es cierto? Mientras Black Friday me dice, compra todo a menor costo. Bueno, en países un poco más de economía más activa, porque acá en Ecuador sí probablemente es un poco fantasma la promoción. Probablemente el Black Friday, que tanta novedad la tenemos, realmente no es que haya una diferencia en costos, sino que simplemente es más la idea que se ha vendido. Pero sí hay países en los cuales Black Friday sí es un día que realmente es muy beneficioso hacer compras de electrodomésticos. Pero eso sí también nos lleva por otra parte a un consumismo desmedido, que lógicamente el consumismo sí está directamente relacionado con una contaminación con respecto al ambiente.
¿sí? Entonces, esa es la primera actividad que vamos a tener, que va a ser el 27 de noviembre, que vamos a generar algún recurso, ¿sí? Entonces, igual, vamos a organizarnos. Me gustaría saber cuántos a la final vamos a estar para poder ir organizando estos grupos y distribuirlos para que vayamos realizando estos recursos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, que todos estén conocedores de que vamos a generar recursos con respecto a estos días del ambiente o actividades, crear hábitos que nos ayuden a esta cultura ambiental como tal, ¿sí? Hasta ahí. Tal vez algún comentario, duda, sugerencia, queja, reclamo. Bueno, creo que reclamo no, estamos empezando, pero por si acaso, no está de más. Yo tal vez un poco... No, no hay general. Franz, ¿me decía algo? Yo tal vez de que la patineta que alquiló Lucas era mía, pero de eso le debe $1. Le debe $1, tiene que cobrarle con intereses. Una le trae de Estados Unidos y la vende $1. Pues sí, me parece muy interesante este tema de hacer los grupos y proyectos. Siempre me ha interesado el tema de tratar de ayudar un poco porque estamos en una situación bastante complicada. Entonces, si es apoyo de mi parte, yo creo que apoyaría todo evento que se vaya a hacer en el futuro. Muchas gracias, Franz, y esa es la participación y la actitud que espero de todos. La materia es una materia que nos permite un poquito más de relax, ¿sí? No estamos bajo cálculos numéricos, bajo todo este tema de diseño y demás. Estamos para conocer un poco del ambiente, para conocer algo de contaminación, qué hay detrás. Hay muchas cosas hay muchas legislaciones que amparan ciertos comportamientos. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan. No porque de la noche a la mañana vamos a revolucionar el mundo y nos vamos a volver friendly con el ambiente, pero sí que podemos ir cambiando. Justamente este tema de pandemia, al inicio de la pandemia, recuerden que muchos ambientalistas o fue el boom de que la Tierra tuvo un respiro, pero realmente si nosotros lo vemos en retrospectiva, ese respiro no es del todo así, porque ahora sabemos que hay mucha contaminación con respecto a todos los materiales de bioseguridad, guantes, mascarillas, batas y todos estos recursos que se utilizan como tal para tratar de mitigar la diseminación del virus. Entonces, eso también vuelve a ser contaminante. Entonces, realmente ese respiro es un respiro entre comillas, ¿sí? Para que realmente haya un cambio en el ambiente y que ni nosotros, ni ninguno de nosotros seamos veedores de lo que pueda suceder en el ambiente. Entonces, sí necesitamos ir cambiándolo de poco a poco, creando hábitos, ¿sí? Entonces, sí hay un tema de educación ambiental que va muy, muy allá del simple hecho de decir, bueno, soy amigo del ambiente y por eso voy a sembrar un arbolito, ¿sí? No solamente el sembrar un árbol, hay muchas otras cosas detrás, ¿sí? Entonces, hasta ahí con esta primera introducción a lo que vamos a ir tratando. Entonces, conforme vayamos desarrollando la asignatura, entonces ya nos vamos a ir organizando en presentaciones, en tareas y demás que vamos a ir desarrollando, igual exposiciones por su parte y demás actividades, ¿sí? Entonces, vamos ahora sí a iniciar con algo del contenido, ¿ok? Vamos a ir entonces ya directo con lo que tenga que ver de ecología, ¿sí? Que era la primera parte que nosotros íbamos a comentar, ¿sí? Para iniciar hablando del ambiente, nosotros tenemos que iniciar a conversar algo con respecto a la ecología, porque es la que va directamente de la mano, ¿ok? Entonces, con respecto a gestión ambiental como tal asignatura, ustedes la vieron en la malla, gestión ambiental en 9º ciclo, todas las demás materias que tenemos, estamos a la puerta de salir de la universidad y les dijeron, bueno, tienen que aprobar gestión ambiental. ¿Qué idea se les vino? Cualquier opinión es válida. Si les aburrió la idea, también. Bueno, a mí la primera idea que se me vino fue el cuidado del medio ambiente, lo que engloba la materia. Ya, muchas gracias, Marlon. ¿Otra opinión? ¿Qué otra idea tienen de gestión ambiental? Sí, genial. O sea, también yo interpreto también que digamos a futuros proyectos que se puedan realizar en la carrera, también estén enfocados en una parte también a lo que es el cuidado del medio ambiente.
algo que aporte con el medio ambiente para que pueda incluso aprobarse un buen proyecto. Eso sería la idea. Muchas gracias, Mauricio. ¿Otra opinión, chicos? Bueno, yo pensaba que esta materia trataba sobre las leyes ambientales para poder aprobar un proyecto. O sea, para poder desarrollar un proyecto se necesitan los permisos del Ministerio del Ambiente. Eso pensaba que iba enfocado más a las leyes. De Santiago. Sí, o sea, de legislaciones las vamos a ver dentro de la última parte de lo que tenga que ver. Por ejemplo, cuando nosotros vemos contaminación ambiental, nosotros vemos normativa también, porque hay normativas que me dicen, bueno, esta agua es de calidad, este aire es de calidad. También hay con respecto a recurso aire. Ustedes ya saben dentro de su formación que hay ciertas emisiones propias de una industria o de calderas o de motores que son de por sí, debido a la combustión del combustible, valga la redundancia, fósil que nosotros utilizamos, siempre hay ciertas emisiones. Entonces, el porcentaje de emisiones directamente desde el foco de emisión tiene que ser controlado, ¿sí? Entonces, hay límites permitidos para esas emisiones, ¿ok? Entonces, sí que vemos legislaciones y vemos ciertas normativas que me dicen, bueno, hasta aquí está bien y hasta aquí está permitido. Si pasas de esos niveles, pues estás atentando contra el medio ambiente como tal, ¿sí? Entonces, vemos hay una legislación ambiental, hay las normas TULSBAN también, que están directamente relacionadas con el ambiente. Veremos que hay algunos atentados al ambiente que ya están dentro del COIP. ¿Sí saben lo que es el COIP? Chicos, COIP, ¿alguien sabe lo que significa COIP? No. ¿No? Ya. Entonces, el COIP es el Código Integral Penal, ¿sí? Entonces, todos, por ejemplo, que a una persona que asesine a alguien, un homicidio involuntario en defensa propia, le den 10 años de prisión, todo eso está regulado en el COIP. Igual, hay ciertos atentados al ambiente que están regulados al COIP. Entonces, por no cumplir con estas emisiones controladas, también podemos estar prestos o disponibles para que se nos haga una sanción con respecto o desde el punto de vista del COIP, ¿sí? Entonces sí hay algunas normativas y algunas indicaciones con respecto a estas legislaciones que protegen nuestra actividad sobre el medio ambiente. ¿Alguien más una opinión con respecto a la gestión ambiental? ¿Qué otra idea tienen de la materia? Al principio pensaba... Tú o yo. A ver, Michael, Michael. Michael. Michael, ya, Michael. Bueno, en mi caso yo también lo vi un poco más, como dijo el compañero Poma. Yo cuando vi gestión ambiental y vi proyecto, para hacer el anteproyecto, dije, obviamente nos van a dar esto para que los proyectos que elaboremos tengan que tener más cuidado con el medio ambiente. Supongamos una máquina, tratar de hacerla con materiales un poco más reciclables, de no contaminar mucho, para que sea un proyecto más eficiente, por así decirlo. Yo por ahí la relacioné. Muchas gracias, Michael. Franz, ¿iba a comentar algo? Sí, eso también quería hablar de lo que dijo mi compañero Michael. En un principio es importante que uno tome en cuenta la cantidad de recursos que va a utilizar una máquina y asimismo el daño que va a causar ella. Son factores que uno tiene que tomar en cuenta al momento de diseñar y crear. Como nosotros somos ingenieros electromecánicos, es importante que nosotros siempre estemos atentos a estas reglas, convenios, situaciones, porque yo puedo crear una máquina increíble, pero que consuma bastantes recursos que a la final terminan destruyendo el lugar donde viven, no sirve. A la final obtendré dinero, pero a costo de daño que será irreparable a futuro. Entonces, pienso que también en eso era generalmente lo que pensaba cuando veía gestión ambiental. Gracias, Frank. Gracias a todos por su opinión. Realmente tenemos que considerar que todas las actividades que nosotros realizamos las realizamos sobre un ambiente, sobre un entorno. Entonces es importante proteger. Ya no hay recursos ilimitados. Inclusive el agua como tal ya no es un recurso ilimitado. Todos los recursos que nosotros tenemos sobre nuestro entorno, sobre nuestro planeta, son todos ya recursos limitados, ¿sí?
Entonces, como lo dice Franz, ustedes está en sus manos mucho aporte a este tema de la gestión. Nosotros no podemos parar de desarrollar, la tecnología no puede parar, la industrialización no puede parar. Y ahí vienen muchas también polémicas y debates entre ético, por ejemplo, si vamos al tema y tocamos el tema sensible de inteligencia artificial y este mundo de acá. Nosotros sabemos que sí, la tecnología y la automatización nos ayuda muchísimo, pero también sabemos que la otra cara de la moneda es que la mano de obra del ser humano como tal se ve desplazada, ¿sí? Entonces, no podemos parar la industrialización porque tenemos que seguir desarrollando, ¿sí? Lamentablemente, cada vez necesitamos más recursos, necesitamos más facilidades, necesitamos más instrumentación que nos facilite un proceso y que nos haga más ágil una operación. Pero que ese proceso, que esa máquina, que esa industria como tal, minimice sus impactos y nos ayude a una cultura ambiental, entonces ese es el plus del asunto, ¿sí? Entonces, como ustedes lo dicen, ustedes tienen una gran participación en esto porque uno de sus campos profesionales de acción va a ser el diseño, por ejemplo, si alguien se interesa en eso, va a ser el diseño, va a estar involucrado en el diseño de máquinas o de instrumentación. Entonces sí que necesitamos que lleven esa ideita, esa espinita de que esas máquinas que ustedes creen vayan de la mano con el ambiente y que no vayan en contra del ambiente, ¿ok? Entonces, como les digo, gestión ambiental no es no hacer nada y porque no quiero dañar el ambiente no lo voy a hacer, sino es hacerlo de manera consciente con el ambiente. Siento parte del ambiente, ¿ok? Entonces, dentro de las cosas, ¿sí? En una gestión ambiental nosotros vamos a tener una suma de estrategias, ¿sí? Vamos a tener actividades, vamos a tener políticas, todas estas dirigidas a una sola cosa, a proteger el medio ambiente, ¿sí? Entonces, dentro de esta protección del medio ambiente también se viene un término que fue muy en boga hace algunos años, que fue el tema del desarrollo sostenible y sustentable, ¿sí? Cuando ustedes escuchan los términos desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Cómo definirían esos dos términos? A ver, Carlos Paccha, cuénteme. ¿Cómo define esos dos términos? Ya, más o menos con sostenible, y yo lo entiendo como es crear algo que pueda tener una viabilidad eficiente, que tenga recursos materiales como para tener su ejecución y pueda mantenerse durante un periodo largo de tiempo. Más o menos eso yo lo entiendo con el 1. ¿Puede repetirme el segundo, que no lo avancé a escuchar muy bien? Sustentable. Ya, y el sustentable, vuelta es como que casi se podría decir algo similar. Lo que variaría podría ser buscar tal vez, no sé, más recursos como para poder avalar algún proyecto que se quiera proyectar a futuro. Muchas gracias, Carlos. Cristian Torres. Buenas, ingeniera. Bueno, pues sostenibilidad, estoy de acuerdo con el compañero Carlos, que es como tipo buscar lo más importante para poder tener el proyecto o el proyecto que dure por un largo tiempo. En cambio, ¿cómo dijo otro? ¿Sustentable? Sustentable. Sustentable sería como algo en lo que nosotros podamos, para que el proyecto sea rentable, como que sería eficiente, mejor dicho, según lo que yo logro entender. Gracias, Cristian. Marlon Vera. Yo acerca de lo que es sostenible, sostenible entendería que es algo que se pueda mantener, que existan los recursos necesarios para que se pueda desarrollar. Y sustentable lo veo desde el punto de que lo que genere pueda volverse a reinvertirse y que vuelva a seguir generando.
Listo, gracias, gracias Marlon. Entonces, lógicamente, si nosotros hablamos de un desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, que lo vamos a poder sostener en el tiempo. De ahí justamente viene esta idea y esta tendencia ideológica, ¿no es cierto?, de que las cosas que se hagan tengan desarrollo sostenible y sustentable. Entonces, sostenible porque lo puedo sostener durante el tiempo, y sustentable porque los recursos que voy a tener los voy a poder hacer como un tema de economía circular, que puedan sustentarlo todo el tiempo, y que si yo los consumo los pueda recuperar y poderlos tener en un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros consideramos esta idea de desarrollo sostenible, entonces sí que hablamos de las estrategias mediante las cuales vamos a organizar todas estas actividades antropogénicas, es decir, actividades humanas como tal, que afectan al medio ambiente, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Lógicamente, tener una adecuada calidad de vida, prevenir o mitigar los problemas ambientales, ¿ok? Y dentro de esta, la más famosa de las normas internacionales que tiene que ver con este cuidado del medio ambiente es la ISO 14001, ¿sí? Esta ISO 14001 es una certificación que pueden tener cualquier institución con respecto a su sistema de gestión ambiental efectivo, ¿sí? Conseguirla conlleva cumplir ciertas exigencias descritas, tanto para proceder administrativo, para proceder de máquinas, en diseño, en infraestructura y demás, ¿sí? Entonces es todo un paquete de exigencias que tiene en cuenta la ISO 14001, descrita por la ISO 14001 para poder ser certificados, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de tener una certificación ambiental es que me abre puertas a otras instituciones y a grupos ya en este momento grandes que les interesa el tema del cuidado ambiental, ¿sí? Entonces, tener una certificación ambiental me da otras oportunidades de competencia, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos hablando de este tema de gestión ambiental, de cuidado del ambiente, entonces estamos diciendo que hablamos de una estrategia mediante el cual, ¿no es cierto?, habíamos dicho que vamos a organizar todas estas actividades antrópicas que afectan el medio ambiente, para entonces hablar de una gestión del medio ambiente como tal, ¿sí? No suspender nuestras actividades como tal, nuestro desarrollo, sino más bien ser cuidadoso en cómo lo hacemos, ¿sí? No tratando de alterar tanto nuestro medio ambiente, o más bien anticiparnos a los problemas que podemos generar, ¿sí? A los posibles fenómenos de contaminación o efectos sobre alguno de los recursos, ¿ok? Entonces, en sí, el objetivo de la gestión ambiental es conocer qué está pasando en cada momento en el medio ambiente, ¿sí? Eso es lo que le interesa a la gestión ambiental, saber qué es lo que está pasando con el medio ambiente, qué sucede. Lógicamente, si yo estoy al tanto y estoy pendiente de lo que está sucediendo con el medio ambiente, por lo tanto, va de esta forma, prevenir y saber qué hacer de manera efectiva en las actividades, tanto humanas como industriales, para que éstas produzcan el menor daño posible al medio ambiente. Y de esta forma, entonces, contribuir a un desarrollo ambiental. No solamente un desarrollo en infraestructura, un desarrollo industrial tecnológico, sino también a un desarrollo ambiental. Por lo tanto, preservamos el medio ambiente, prevenimos contaminación, riesgos ambientales, minimizamos estos riesgos ambientales, y lógicamente vamos a tener un lugar de trabajo y de vida seguro, ¿sí? Y que vamos a poder seguir usando como fuente de recursos, ¿sí? Para nuestras actividades. Por ejemplo, nosotros sabemos el tema de la sobrepoblación. ¿Por qué la sobrepoblación es uno de los puntos álgidos en el tema de contaminación ambiental? Alguien que me diga por qué cree que la sobrepoblación es un punto álgido en este tema de hablar de contaminación ambiental. Al haber más... No sé, nomás sentí. Bueno, mi opinión sería que al haber más personas, entonces no hay una cultura, como se dice, muy difundida de reciclar, reutilizar. Simplemente es una cultura de consumismo, de úsalo, tirarlo, entonces a haber más gente y al tener esa educación se contamina mucho más. Por lo menos aquí a lo que es nivel Ecuador puedo hablar, que no se ha visto, al menos en los colegios, en las escuelas, que se haga mucho hincapié en esa cultura de
reutiliza, recicla, y para que no haya tanta contaminación. En comparación, por ejemplo, con países europeos, así que sí le hacen bastante hincapié lo que es desde lo más pequeño hasta que es incluso talleres en los trabajos. Muchas gracias, Inti. Anthony, ¿iba a decir algo? Yo era ingeniero. Marlon. Ya, Marlon. Lo que tendría que agregar ahí también es de que si hay más habitantes, hay más consumo de recursos. Entonces, por eso es que hay un mayor impacto ambiental en el planeta. Eso tendría que ser. Muchas gracias, Inti, Marlon. Exactamente. El hecho de que nosotros seamos más población, hay más demanda de recursos, ¿sí? Si una familia promedio en nuestro país tiene 2 a 3 hijos, tenemos 2 o 3 niños que necesitan ser alimentados, bebés que necesitan pañales, que necesitan fórmula láctea, que necesitan ropa y demás. Entonces, entre más población somos, más demanda de recursos tenemos. Por ejemplo, para el año anterior, en agosto, ya nosotros, toda la población, habíamos consumido todos los recursos para el año. Nosotros apenas estábamos en el 10º mes del año y ya no teníamos recursos. Y la población no se puede quedar sin comer los restantes 2 meses, ¿no es cierto? Necesitamos todos alimentarnos. Por lo tanto, nosotros ya estábamos consumiendo los recursos que eran del siguiente año. Claro que hubo una pausa cuando hubo todo este tema de la pandemia, pero era como les mencionaba al inicio. Realmente este respiro al planeta no fue tan drástico como se quisiera. Sí que respiramos con respecto a emisiones, porque se minimizaron totalmente las emisiones de CO2, que son uno de los grandes problemas con respecto a contaminación ambiental. Pero hay nuevos contaminantes presentes, nuevos contaminantes que sabemos que son plásticos en sí elaborados, polipropilenos, poliuretanos, que se demoran muchísimo en degradar. ¿Sí? Entonces, a la final hay contaminación. Por una parte, ganamos la minimización de las emisiones. Por otra parte, tenemos contaminantes presentes en nuestro gran basurero, que es el agua como tal, el mar. ¿Sí? Entonces, sí que hay que trabajar mucho con respecto al tema de la perspectiva que se toma con respecto al consumismo y a la demanda de recursos. Entonces, por eso se dice que el crecimiento poblacional tiene mucho que ver con la demanda de recursos. ¿Sí? Y lógicamente algunas de las medidas radicales que se han tomado en algunos países, por ejemplo, hace algunos años hubo un control de natalidad, ¿sí? Para evitar y un poco restringir. Eran países que en ese momento no tenían los recursos suficientes para mantener toda una población numerosa. Por lo tanto, lo más factible era hacer un control de natalidad, ¿sí? Entonces, claro que eso tiene también un revés, ¿sí? El hecho de controlar la natalidad también me habla de que la edad promedio de la persona económicamente activa puede verse afectado también, ¿sí? Entonces, es un tema de equilibrio entre las estrategias que se toman para las soluciones que se quieren. Entonces, regresándonos un poco a gestión ambiental, nosotros vamos a tener, como ustedes decían, políticas, ¿sí? Siempre hay una normativa, siempre hay aspectos legales que se relacionan al comportamiento, así como tenemos un código civil que nos dice, bueno, no pueden libar en las vías públicas, no puede haber tanto ruido en una casa, también tenemos políticas y normativas ambientales, ¿sí? Igual, pueden ser regionales, nacionales, locales, internacionales, ¿no es cierto? Todas estas dirigidas a la protección del medio ambiente como tal. Pero no solamente tenemos esa herramienta, también tenemos una herramienta de ordenamiento territorial. Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, entonces estamos hablando de la correcta distribución de las actividades humanas e industriales dentro de un terreno, ¿sí? Entonces necesitamos distribuir lo que se vaya a hacer en un territorio para que esté de acuerdo a las características del territorio y que lógicamente brinde calidad a tanto parte industrial como parte hogar o actividades de familia, ¿sí? Entonces, por esa parte vamos con ordenamiento territorial. También vamos a tener otra estrategia que es la evaluación del impacto ambiental, ¿sí? Entonces, en una evaluación de impacto ambiental nosotros vamos a determinar y analizar medidas o actividades que se pueden tener para evaluar los efectos y proponer medidas correctoras, compensatorias o muchísimo mejor si son protectoras para minimizar los potenciales efectos adversos que se vayan a poder generar de una actividad antropogénica, ¿sí? Entonces,
Si nosotros hablamos de la evaluación, lógicamente hablamos de la contaminación y necesitamos para poder manejarla, poder minimizarla, para poder anticiparnos, necesitamos entonces primero identificarla, ¿sí? Entonces la contaminación ambiental necesitamos identificar, medir, analizar y evaluar, ¿sí? Todo lo que se pueda considerar como contaminante necesitamos conocer, a ver, bueno, el CO2 es contaminante, ¿por qué? ¿En dónde influye? ¿Hasta qué punto? ¿Qué concentración es realmente nociva? Porque recuerden que muchas veces el hecho de que una sustancia sea nociva para el ser humano depende de tiempo de exposición y de concentración, ¿sí? Entonces hay que ir analizando todos estos factores para saber si realmente es contaminación, es contaminante y es nocivo y requiere de una estrategia de control, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos ya de esto y la tenemos identificada y sabemos hasta dónde va y por dónde es que actúa, entonces sí podemos hablar de estudios de control y de tratamiento para los efectos provocados. ¿Sobre qué? Estos efectos pues no solamente se dan sobre el ser humano, sino sobre toda la vida silvestre. Y ahí es cuando entonces viene todo este punto de la biodiversidad. El cuidado a las especies, el cuidado a los recursos, especies en extinción debido a la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos viendo que todo básicamente está correlacionado y ligado. Y no solamente con el tema de vida silvestre, sino también con paisajes. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, recuerden que empezaron a salir algunas imágenes de que ya el Kilimanjaro, que ya no tenía tanto hielo, ahora ya estaba recuperando su hielo. Hace algunos años también hablábamos del tema del agujero de la capa de ozono, que se estaba empezando a recuperar. Entonces, hay afectaciones también sobre el paisaje, ¿sí? En lugares donde habían lagos, donde habían algún repositorio de agua, ya no había debido al calentamiento terrestre. Y lógicamente estas afectaciones del paisaje también están dadas debido a contaminación y actividades antropogénicas, ¿ok? Y lógicamente vamos a un tema de educación. Como le decía hace un rato, estamos hablando de que en educación ambiental se intenta que la persona, el individuo como tal, entienda que es parte del medio ambiente, ¿sí? No es que el medio ambiente vaya por un lado y él vaya por el otro. Él es parte del medio ambiente. Y lo que haga, lógicamente, lo afecta, ¿sí? Entonces, educación ambiental es tratar de hacer entender al individuo que tiene que ver con el medio ambiente y con los problemas que vayan a deteriorar, ¿sí? Entonces, necesitamos proteger, y aquí vienen, por ejemplo, las 3 Rs, que fue una de las cosas muy en boga en todo este tema de protección ambiental, que era, ¿a qué hace referencia las 3 Rs, por cierto? Reducir, reciclar y reutilizar. Exacto, gracias Marlo. Entonces era reducir, reutilizar y reciclar, ¿sí? Entonces esa es una de las estrategias más inmediatas que se puso en boga para el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Pero ya después vamos a ver que no solamente es esa opción, también tenemos el tema de economía circular, tenemos ya otro tema también de no solo estas 3 Rs, sino de ampliar un poco más, porque a la final con estas 3 Rs nosotros vamos a seguir teniendo una idea de consumir, pero probablemente podamos ir por otras estrategias para minimizar ese consumo y esa demanda que da, ¿sí? Entonces, vemos que vamos a tener algunas estrategias de las cuales se echa mano la gestión ambiental y, lógicamente, todas direccionadas a este cuidado. Entonces, vamos a tener políticas, vamos a tener normativas, vamos a tener en el desarrollo de una industria objetivos, metas, programas de gestión ambiental, manuales, un compromiso social, ¿sí? Todo esto cuando ya, por ejemplo, una empresa pone o acata o quiere sacar una certificación ambiental, digamos una ISO 14001, ellos también se ven expuestos a todo un tema de auditoría, a todo un tema de revisión, ¿sí? Y como les decía, no solamente es infraestructura, también es comportamiento del personal administrativo que trabaja ahí, administrativo y operativo. Entonces ellos tienen que tener también un compromiso con respecto a esa certificación, ¿sí? Entonces tenemos una diversidad de estrategias y de puntos de los cuales puede recurrir la gestión ambiental para poder ayudar entonces o tratar de ir cambiando esta ideología y generar una cultura ambiental, ¿ok? Entonces la gestión ambiental, como ustedes ven, sí que va de la mano del ambiente, sabemos que tiene que
que ayudarse de muchas estrategias y de muchas cosas para tratar de generar ese cambio. Y dentro de esas herramientas o de esos grandes ciencias que está involucrada con la gestión ambiental, la tenemos aquella disciplina que ocupa o se ocupa de las interacciones entre los organismos y su medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será esa disciplina? ¿Quién es esa? ¿Quién es la que se ocupa de las interacciones de los organismos y el ambiente en el cual habitan? Jan Herrera. ¿Jan? Sí, dígame, ingeniero. Dígame usted. Mm, ¿Una idea de quién es esa disciplina? no la tengo muy clara, ingeniero, la verdad. Gracias, Jan. Tengo a una persona que está como cacueva@unl.edu.es. ¿Presente o ausente? ¿Sea Cueva? Presente, ingeniero, no tenía problemas con el micrófono. Ok, por favor. Primera cosa, ayúdeme colocando su nombre para no estarle diciendo sea Cueva. ¿Ya? Entonces renómbrese. Segunda cosa, escucho. ¿Cuál cree que es la disciplina que se ocupa de estas interacciones? ¿Cómo se llamará? Bueno, hasta que su compañero solucione sus problemas internos. Cristian Torres. ¿Aló? Hola, ¿Escucha? le escucho. Sí, le escucho. Según creo que es la ecología, no sé si estará bien. Ya, la ecología. Daniel Sáenz. Ya, gracias, Daniel. Pues bien, aquella disciplina o aquella ciencia que se encarga de estudiar o le interesa las interacciones que hay entre los organismos y su medio ambiente justamente es la ecología, como le decía su compañero. Esta ciencia como tal se dedica a eso, a estudiar las relaciones que se establecen entre los organismos y el medio ambiente que se habita. ¿Sí? De esa forma, entonces, ¿qué va a estudiar? Va a estudiar el funcionamiento, tiene que estudiar las estructuras de los sistemas naturales, las abundancias, la distribución que hay en una área, en una región determinada, mientras que por un lado me dice eso, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, en el Ecuador que tenemos 3 regiones, cada una con sus microclimas. Entonces, lógicamente, la ecología se encarga de ver, bueno, en una región costa, con una temperatura de tanto a tanto y una humedad de tantos porcentajes, pues ahí se va a desarrollar ciertas especies, ¿sí? Y lógicamente cuando él ya me dice, aquí tengo esta región, tengo estos microclimas, eso también va ligado a las especies que se van a desarrollar ahí. Entonces, por un lado, me cuenta todas estas partes, estos sistemas naturales, esta distribución de especies, estas distribuciones de áreas, también me cuenta lo que pasa con respecto a la población que hay, la protección que estas necesitan, las condiciones que estas especies necesitan para poderse desarrollar adecuadamente. Y este término realmente de ecología pues no es reciente, sí es una ciencia bastante antigua. Ya desde 1869 ya había un interés con respecto a las interrelaciones de los organismos con el medio ambiente, ¿sí? Tanto orgánico como inorgánico. Si nosotros vamos avanzando en la historia de dónde es que sale la ecología como tal, para 1997 ya se la pone como el estudio de la estructura y la función de la naturaleza, ¿sí?
vamos como estructurándola un poquito mejor y vamos viendo que va teniendo más anchura en dónde se va a desarrollar. Avanzamos un poquito y para la tercera década del siglo XX, entonces ya se la determina como un estudio de las interacciones que está o que me dice la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas, ¿sí? Y para el 2001 me dice de una manera, ya en esta revolución, recordemos, para el 2000 ya había toda una revolución económica, y había otras cosas que influían en el comportamiento humano, entonces nos dice que es el estudio de la economía de la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué de la economía de la naturaleza? Porque ya hemos dicho que a la final esta ecología está relacionada con todas las interacciones que hay, ¿no es cierto?, con respecto a los individuos y el ambiente, ¿sí? A la final, si nosotros somos demandantes de recursos, entonces sí que tiene que ver muchísimo la economía como tal. Necesitamos que un recurso esté disponible y lógicamente para que ese recurso esté disponible tiene que seguir todo un ciclo de vida y toda una cadena trófica para que pueda estar disponible, para que pueda completar como tal su acción sobre el medio ambiente, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos ver, de una manera bastante sencilla y en términos cortos, la ecología entonces será el estudio de la economía de la naturaleza. Hemos dicho también que la ecología entonces estudia la interacción que hay entre los organismos y el ambiente que lo rodea como tal. ¿Está relacionada con alguien entonces la ecología? Pregunto, ¿con quién está relacionada la ecología y de qué manera? ¿Con alguna otra ciencia tal vez? Giordano Jaramillo. Sí, buenas noches, ingeniero. Hola, Giordano, dígame. ¿Con qué está relacionada la ecología? No sé, o sea, depende de varias ciencias también, por ejemplo, para el desarrollo de, no sé, de nuevas tecnologías que ayuden a conservar el medio ambiente, o sea, supongo yo. Ya. ¿Alguna ciencia en puntual que se le ocurra? No sé, en cuanto a la química, tal vez, o algo, o sea, para ver nuevas técnicas para reutilización de materiales o algo que tenga que ver directamente con la materia o el tratamiento que se le puede dar a la misma. Gracias, Giordano. Diana. Diana Aquinsaca. Sí, ingeniero. Hola, Diana. No sé si sería la biología, ya que es la ciencia que estudia a los seres vivos y su interacción con el entorno. Ya, muy bien, gracias. Diana, ¿alguna otra tal vez que quiera decir? No se me ocurre otra. Ok, gracias, Diana. José. José Aguinsaca. Inge, buenas noches. Buenas noches, le escucho. Yo creo que las materias o la relación que tengan que ver directamente con la vida del ser humano dentro de este planeta y la interacción que tengan con el mismo, yo creo que todo eso está involucrado y todo eso engloba lo que es la ecología, pero como ya decía mi compañera, tenemos la química, la biología y todas esas pequeñas materias que al final hacen un grupo y componen lo que es la ecología. Ya, gracias, José. Yo les propongo la física. ¿De qué manera está relacionada la física con la ecología? Jonathan. Jonathan Alexander. Presente, ingeniera, buenas noches. Hola, Jonathan. Le escucho. ¿De qué manera está relacionada la física con la ecología? Desde mi punto de vista, yo pienso que está relacionada con la capacidad que tiene el mundo para
o los humanos para poder sobrellevar en este aspecto, se relaciona con los procesos que tienen que ver con la transferencia de energía, puede ser en este caso, o de productos que aprovechan energía lumínica o la energía compuesta de otros organismos complejos. Eso Muchas sería gracias. desde mi punto de vista. Gracias, Jonathan. Exacto, entonces como ya lo dijo Jonathan acertadamente, la física estaría relacionada con la ecología porque directamente se va a encargar de ver los procesos bióticos que tienen que ver con una transferencia de energía, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que van a haber procesos y relaciones entre los individuos, lo hemos dicho, la ecología trata justamente de estas interacciones que hay. Por lo tanto, si hay una interacción va a haber una transferencia de energía. La física por ese lado se va a encargar de eso, de esas transferencias de energía. Si nosotros, por ejemplo, la metemos por ahí a la química, ¿qué tendrá que ver la química con la ecología? ¿Cómo se relaciona? Tal vez ingeniera con lo que son reacciones químicas, ya que la ecología en sí engloba todo lo que es con lo que fisiologías químicas, entonces englobaría en sí todito eso, como le explico, con fisiologías, con reacciones que se pueden dar. Muchas gracias, Carlos. Exacto. Entonces, vamos de nuevo. Química. ¿De dónde tiene que ver la química? Pues la química, si hablamos de individuos, tiene que ver con procesos metabólicos y fisiológicos, que en otras palabras es lo que nos acaba de decir Carlos, las reacciones que se van a dar entre los individuos, ¿sí? Entonces, química me dice esos procesos metabólicos, bioquímicos y fisiológicos que se dan en todos estos sistemas. Todas estas reacciones que están dándose a un punto, a un nivel molecular, me lo explica entonces la química. Si nosotros la escogemos, por ejemplo, a la matemática, buenos ingenieros, ¿qué tiene que ver entonces la matemática con la ecología? A lo mejor para calcular estadísticas que tiene que ver dentro de la ecología. Ya, vamos entonces a hacer una estadística que tiene que ver con la ecología. Muy bien, entonces podemos, con ayuda de matemática, algo de estadística, podemos hacer proyecciones y extrapolaciones de la distribución de especies, ¿no es cierto? Tener entonces un control con respecto al crecimiento demográfico que va a haber de una especie, conocer, bueno, épocas tal vez de reproducción, cuántos individuos se puede reproducir una especie, y de esta forma vamos a tener números que me permitan interpretar el comportamiento de una especie. ¿Y por qué es importante? Porque de esa forma entonces sé qué es lo que necesita o qué ambiente es el que necesita una especie para poder mantener su ciclo normal de vida como tal, ¿sí? Nos vamos con otra, por ejemplo, la geología. ¿Qué tendrá que ver la geología? Podría ser el tratamiento de la tierra o ver el estado de la tierra y la ecología iría más o menos ambientada, pero eso no estoy muy seguro, pero al menos pienso eso. ¿Marlon iba a decir algo? Sí, es sobre los cambios y la evolución de la Tierra. Al pasar de los años, pues la Tierra no está en un estado, sino que va transformándose. Exacto, muchas gracias Marlon e Inti. Entonces, lo que nosotros vamos a tener con geología, sabemos que se encarga del estudio de la Tierra como tal, ¿sí? Entonces, como nos acaba de decir Marlon, esto va a ir modificándose con la el deterioro natural de la Tierra como tal. Entonces, ¿qué nos ayuda la geología? Para ir conociendo las estructuras de los biomas, los microclimas que hemos dicho. Los biomas y microclimas sabemos que depende de toda una estructura geológica del ambiente. Por lo tanto, también va de la mano con la ecología, porque dependiendo del bioma o del microambiente habrá una especie o habrá otra. Y otra que les he puesto por acá, que es la meteorología, ¿sí? Esa también está súper fácil de inferirla porque a la final estamos hablando de condiciones climáticas, que lógicamente tiene que ver con el desarrollo de las especies, ¿sí? Entonces, estas como ejemplo. Aparte de estas podríamos mencionar muchísimas más. Ya algunas ustedes ya las mencionaron, que yo no las había dicho, ya las mencionaron. Hay muchísimas otras disciplinas y ciencias que están relacionadas con la ecología como tal, ¿sí? Cada una tratando de aportar
a entender un poco más y a conocer un poco más este medio ambiente. Entonces, vemos que está relacionada con muchísimas ciencias y también está dividida en muchísimas ramas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos autoecología, demoecología, cinecología, ecofisiología y agroecología, ¿sí? Unas de las ramas, son simplemente algunos de los ejemplos, ¿sí? Unas se van a encargar entonces, por ejemplo, la autoecología de la ecología del individuo como tal, ¿sí? La demoecología de la demografía. Si nosotros nos vamos a la agroecología, ¿sí? La agroecología entonces me va a decir que se trata de toda esta gestión de los sistemas agrícolas que se pueden desarrollar, ¿sí? Eso como ejemplo. Podemos tener muchísimas otras ramas de la ecología como tal, pero estas simplemente son como un ejemplo para que ustedes también conozcan que no solamente es que hay una sola ecología como tal que abarca, sino que tiene diferentes subclasificaciones que va detallándose en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, hemos hablado de ecología, hemos hablado de ambiente, hemos hablado de ecosistemas, de biomas y demás. Entonces, yo les pregunto, ¿ecosistema es lo mismo que medio ambiente o es que hay alguna diferencia entre estos dos términos, chicos? ¿Ecosistema y medio ambiente es lo mismo? Sí, no, no nos importa. Francis Pauta. Sí, ingeniera, yo creo que sí tiene relación entre los dos, el ecosistema y el medio ambiente. ¿Tienen relación o son lo mismo? Sí, casi son lo mismo, pero el ecosistema yo creo que se refiere a la naturaleza en sí y el medio ambiente es como cuidarlo al ecosistema, es mi opinión. Ya, gracias. Francis. Jason. Sí, ingeniera. O sea, se correlacionan entre ambas, pero yo creo que tienen, o sea, unas diferencias, pero no más son igualdades. Por lo que ambas tratan sobre el medio ambiente en su equilibrio, mantener un equilibrio del medio ambiente y de todos sus recursos. Ya, eso fue como se parece igualito, se parece pero no se parece. A ver, ¿alguien más? Marlon Vera. Yo podría decir que el medio ambiente hace referencia a lo que es el estado físico de un ecosistema, mientras que el ecosistema ya vendría a ser la relación que tiene el medio ambiente con los organismos que habitan dentro de él. Ya, muchas gracias, Marlon. Entonces, tenemos como que algo, unas ideas un poquito homogéneas, ¿no? Estamos diciendo más o menos que pareciera que fueran la misma cosa o que el uno está relacionado con el otro. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa con estos dos términos. Vamos a empezar con el primero, vamos a empezar con el ecosistema, ¿sí? Este concepto de ecosistema aparece en 1935, es bastante antiguo, es un término ya bastante de algunos años atrás. En 1941, Lindemann lo va a definir como intercambios de energía atendiendo a la necesidad de conceptos que vinculen diversos organismos en sus ambientes físicos, ¿sí? Entonces, él lo define de esa forma al ecosistema. A la final, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el ecosistema es un sistema interactivo constituido ¿por qué? Por componentes físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Por estos factores, físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Eso entonces es un ecosistema. Por lo tanto, será los organismos que viven en una área particular junto con el ambiente físico con el cual interactúan. Todo esto entonces constituye un ecosistema. ¿Ok? Entonces, los ecosistemas que tienen una mayor diversidad siempre tienden a ser mucho más estables. Y cuando yo me refiero a estables, estoy diciendo que tienen mayor resistencia y resiliencia, ¿sí? ¿Frente a qué? Frente a las perturbaciones o a cualquier evento perjudicial que se pueda ver expuesto, ¿sí?
En este punto de aquí, cuando nosotros hablamos de ecosistema, nosotros también vamos a hablar de las redes tróficas, cadenas tróficas, o lo que hace mucho tiempo hablábamos de cadenas alimentarias, ¿sí? Ese concepto a algunos le puede sonar esa cadena alimentaria, tal vez cuando estuvo en la escuela y veíamos ciencias naturales, nos decían algo de las cadenas alimentarias. Pues sí, por ahí vamos acordándonos de esas épocas de estudios primarios todavía. En un ecosistema, entonces nosotros, si estamos hablando que hay organismos que interactúan, ¿sí? Si estamos diciendo que hay estos organismos que están interactuando, entonces, lógicamente, tenemos organismos biológicos interactuando, vamos a tener una cadena trófica, ¿sí? Entonces, una cadena trófica, lógicamente, se le entiende como la transmisión de la materia a través de algo como es la alimentación, ¿sí? Y dentro de estos, ¿qué elementos tenía una cadena trófica? A ver si se acuerdan de aquellas épocas. ¿Qué elementos había dentro de una cadena trófica? Teníamos autótrofos, heterótrofos, ¿qué más teníamos? Otra idea. Porque los autótrofos y heterótrofos era una clasificación de los productores, ¿no es cierto? Nosotros íbamos a tener un gran grupo que era productor, después íbamos a tener los consumidores y después los descomponedores, ¿no es cierto? Esos tres grandes grupos eran parte de esta cadena alimentaria, ¿sí? Entonces, dentro de este ecosistema, nosotros íbamos a tener toda esta interacción, ¿no es cierto? Y vamos a tener, entonces, traducida de esa interacción, las redes tróficas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Hemos dicho que vamos a tener entonces, o que el ecosistema se lo entiende como eso, como una interacción. Entonces vamos a tener una interacción compleja entre el biotopo y la biocenosis, ¿sí? Ya poniéndole términos un poquito más chéveres y más técnicos. Vamos a tener una interacción entre el biotopo y la biocenosis. Y entonces, ¿qué será el biotopo? Cuéntenme. Acuérdense de lo que vimos hace ratito, que había en el ecosistema, era una interacción entre tres cosas, ¿sí? Por lo tanto, biotopo tiene que ser algo de eso, porque si no, ¿de dónde me las saqué esas palabras? ¿A qué le suena biotopo? Giordano. Biotopo, sea topo tal vez habla acerca no es de la tierra eso, ¿no tiene? Tal vez utiliza la palabra para eso, es que no lo he escuchado nunca. Ya, sí, muy bien. ¿Alguien más? Jason, ¿a qué le suena biotopo? Gracias, Giordano. Yeah. Jason, Javier. Sí, biotopo más o menos, digo yo, bio de vida y topo más o menos a lo que se refiere a la superficie de la Tierra. Ya. Más que menos. Vamos bien. Entonces, vamos a tener el biotopo que hemos dicho anteriormente que teníamos factores físicos, químicos y los biológicos. Entonces, muy bien. Pues si sabemos que es una interacción de esas, ahora la vamos a decir con palabras más técnicas. Vamos a hablar de biotopo cuando hablamos de todos los factores que no son vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, factores físicos que tienen que ver como luz, temperatura, humedad, pH, salinidad del suelo, ¿sí? Todos estos factores que tienen que ver con el medio en el cual se desarrollan los seres vivos, esos factores físicos son conocidos como biotopo, ¿sí? ¿Y por qué? Pues esto está fácil porque ustedes saben que si hay un pH, si hay una salinidad de agua, habrán ciertas especies que se van a desarrollar y que no se van a desarrollar. Por ejemplo, si nosotros ponemos un atún en agua dulce, no creo que vaya a existir, ¿sí? Entonces, estas características de biotopo me dicen el tipo de especies que se van a poder desarrollar, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros, eso por un lado el biotopo. Ahora, cuando todos los organismos vivos que ocupan este biotopo o esta interacción entre todos estos organismos vivos que están ocupando ese espacio, es lo que se conoce como biocenosis, ¿ok? Entonces, la biocenosis no me dice nada más que la interacción entre seres biológicos, entre seres vivos. Y el biotopo me dice de las condiciones o factores físicos que están o determinan el medio en el cual se desarrolla esta interacción, ¿sí? Entonces, biocenosis, interacción de seres vivos, seres biológicos, y el biotopo,
factores físicos que determinan el desarrollo de esta interacción. ¿Okay? Entonces, la biocenosis muchas veces puede modificar el biotopo debido a la interacción. Si ustedes tienen, por ejemplo, animales de gran volumen, se me ocurre poner animales de gran volumen, con su propio caminar, su propio desplazamiento va a generar una erosión. Ya, por esa parte ya está alterando el biotopo, ¿sí? Entonces, esta biocenosis o esta interacción entre los seres vivos puede generar alguna modificación de este ambiente o de este biotopo inicial que nosotros teníamos, ¿sí? De estas especies o de estos diferentes biotopos también sale un término conocido como bioma, ¿sí? El bioma. Ahora, ¿a qué le suena bioma? Jan Herrera, bioma. ¿A qué le suena bioma? Podría ser el conjunto de un ecosistema o un medio ambiente en particular. Por ejemplo, un bioma marino, un bioma terrestre, algo así, como un conjunto. Ya, gracias, Jan. Diana, ¿a qué le suena bioma? Sería un conjunto de factores que pueden ser climáticos, referentes con la fauna o la vegetación. Ya, gracias, Diana. Santiago Flores. Jan, como lo dijo mi compañero Jan, pienso de igual manera que se refiere a un conjunto ya sea de factores climáticos o de seres vivos o vegetación o fauna. Vegetación o seres. Flora y fauna. Sí. Entonces, un bioma. ¿Qué es un bioma? Pues un bioma no es nada más que regiones geográficas clasificadas de acuerdo a qué, de acuerdo a su clima, a su topografía y a las especies existentes, como nos decía Santiago, la flora y la fauna, ¿sí? Entonces, el bioma puede contener diversos ecosistemas. Acuérdense de la definición de ecosistemas, ¿sí? Entonces, diversos ecosistemas pueden estar dentro de un mismo bioma. ¿Y el bioma qué tiene en común? Pues tiene en común un mismo clima, una misma topografía o un mismo especies que están viviendo acá. Entonces, ejemplos de biomas, por ejemplo, la sabana, el desierto, por ejemplo, los bosques, un bosque caducifolio, eso es un bioma bosque de coníferas, eso es otro bioma. Son distintos ecosistemas, pero que tienen un mismo clima, tienen por ejemplo, un desierto, una sabana, todos nos imaginamos espacios planos, con bastante áridos, poca agua, especies más bien cactáceas, porque no necesitan tanta agua para sobrevivir. Entonces nos imaginamos de ese tipo, y por ahí va, el bioma es eso, justamente algunos o puede contener diversos ecosistemas, pero tienen un mismo clima, una misma topografía. ¿Ok? Entonces, por esa parte va el tema o la definición de biomas. Entonces, hemos visto términos de biotopo, biocenosis, hemos visto ecosistema, hemos conversado ahora algo de biomas, y cuando nosotros entonces hablamos de biotopo, biocenosis, que la biocenosis era la interacción de los individuos, entonces hay que hablar de los niveles organizacionales, ¿sí? Porque entonces estos van a tener diferentes niveles organizacionales. El primero de ellos, la especie como tal, ¿sí? Primer nivel de organización, la especie. Si nosotros tenemos algunas especies, vamos a tener una población, ¿sí? Un siguiente nivel organizacional, vamos a tener la comunidad. Y el último nivel organizacional, vamos a tener el nicho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una especie o un individuo, ¿sí? Una especie se lo va a definir como un individuo con morfología similar, de apariencia similar, que son capaces de dejar un descendiente, ¿no es cierto? Así se lo define, por ejemplo, a una especie, ¿sí? Una población, vamos a tener entonces un conjunto de individuos de una misma especie que van a convivir en un tiempo y en un lugar concreto, ¿sí? Y así vamos aumentando y vamos a llegar a la comunidad, que entonces será que el conjunto de poblaciones, ¿verdad?
Y si tenemos un conjunto de poblaciones, pues vamos a tener entonces ya diferentes especies que están conviviendo en ese lugar y en ese momento. Por ejemplo, una comunidad, vamos al mar o a un río y se nos ocurre levantar una piedra que ha estado mucho tiempo ahí, vamos a ver muchos bichitos, muchos animalitos pequeños, renacuajos, tal vez una que otra alga, o un hongo, un moho que puede estar ahí creciendo, ¿sí? Entonces eso ya es una comunidad en ese espacio tan pequeño. Y cuando hablamos de nicho, en cambio, estamos hablando de la suma de los recursos que usa una población, ¿sí? Y las estrategias que usa para poder establecerse en ese medio, ¿no es cierto? Para poderse desarrollar en ese medio, todas las especies necesitan unas estrategias, ¿ok? Y este lugar físico en donde hemos considerado estos recursos y hemos considerado estas estrategias, eso es conocido como un nicho. Por ejemplo, el nicho de un cangrejo ermitaño, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Este necesita alimentarse de algas, este vive debajo de las rocas y tiene una relación de competencia con otros cangrejos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo, por un lado, los recursos que este necesita, que va a ser las algas para poderse alimentar. Hemos dicho que el nicho también tiene que ver con las estrategias con las cuales se relaciona. Entonces, el cangrejo ermitaño está en una constante competencia con otros cangrejos, ¿sí? Entonces ya tenemos esa estrategia para poder ocupar ese lugar físico, ¿ok? Y eso como tal, ¿y en dónde es ese lugar físico que se desarrolla este cangrejo ermitaño? Pues es debajo de las rocas, ¿ok? Entonces ese es un nicho. Un nicho es todo considerar los recursos, considerar el espacio físico y las estrategias que ocupa una especie para poder desarrollarse y ocupar ese espacio físico como tal, ¿sí? Entonces, en niveles organizacionales, haciendo una recopilación, vamos a empezar con una especie, ¿sí? Recuerden que para que sea una especie como tal, tiene que ser capaz de dejar una descendencia, ¿sí? Que estos individuos puedan dejar una descendencia como tal. Ahí es considerada como una especie. Vamos a tener, por ejemplo, la población, que es un conjunto de individuos, ¿no es cierto?, que hemos dicho que van a convivir en un tiempo y un lugar concreto. La comunidad no es nada más que la unión de población, y el nicho, que les había comentado el ejemplo del cangrejo ermitaño, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Por acá les había puesto un mapita con respecto a los biomas. Recuerdan que hemos dicho que eran regiones geográficas con similares condiciones climáticas y topográficas y de especies. Entonces este mapita de acá tal vez en algún momento se lo cruzaron por ahí y vamos a tener, por ejemplo, tropical, vamos a tener un tema de bosques o de tundras o de sabanas, selvas que yo les decía. Entonces este código de color que tenemos en la parte izquierda nos identifica en dónde están cada uno de los biomas. Recordemos que hemos dicho que los biomas vamos a tener entonces algunos ecosistemas en conjunto que están coexistiendo en ese espacio como tal, ¿sí? Preguntas, chicos. Sí, no, tal vez puede ser. ¿Todo claro, más o menos? Asimilando la información. Me imagino que cada año este bioma se va afectando según las situaciones de cada país, o no es tan exagerado. No así tan drástico, no, pero sí hay cambios con respecto a las características, sobre todo de clima, que es más perceptible, ¿sí? Con respecto a clima, por ejemplo, cuando la temperatura es muy elevada, empieza a afectar en ciertos biomas a la población, sobre todo de anfibios o reptiles. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué la temperatura puede afectar a una población de anfibios o reptiles? ¿No? Por una parte, Daniel, sí es eso, y otra es que la temperatura define si nacen machos o nacen hembras, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una temperatura muy elevada, no vamos a tener poblaciones de machos. Por lo tanto,
Ahí sí, pues los anfibios todavía no son hermafroditas, algunos de ellos no son hermafroditas, por lo tanto se ve limitada la población, ¿sí? Entonces, sí puede haber cambios, por ejemplo, en los biomas, no tan drástico, pero sí hay cambios cada vez que se van sumando. La temperatura es de las más sensibles, porque les digo, un ejemplo así súper claro es este tema de que la temperatura me define si hay machos o hay hembras en ciertas especies animales, ¿sí? Entonces, ahí ya veo que se va a ir afectando la población que está presente en un bioma, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, consideramos el tema del calentamiento global, vamos entonces a considerar que los glaciales empiezan a derretir, por lo tanto, el nivel de agua empieza a aumentar. ¿Y eso en qué nos afecta? Eso nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque si tenemos demasiada agua, lógicamente, nuestro gran volumen de agua es más salada. Si nosotros tenemos más agua salada, el pH se va a elevar, las concentraciones de sales se va a elevar. Si tenemos más sales, hay algunas especies que son muy sensibles a la salinidad del agua, ¿sí? Por lo tanto, hay especies que se van a ver afectadas. Hay por ejemplo, terrenos en donde, por ejemplo, el claro ejemplo que es bastante común, Venecia, que cada vez se va uniendo centímetro a centímetro a centímetro, ¿sí? México, el Distrito Federal también sufre de esto. Cada vez se va hundiendo. Bueno, México es también por un tema de extracción de aguas subterráneas, que cuando ya vayamos para recurso hídrico vamos a ver qué es que tiene que ver lo uno con lo otro. Esta afectación sí puede hacer entonces una alteración en estructura, en terreno como tal, porque vamos a tener ya más agua que está cubriendo esa superficie terrestre, vamos a tener ya una modificación con respecto a temperatura. La vegetación, si hay más agua, ya va a cambiar, ¿sí? Porque si en una sabana nosotros tenemos espacios muy áridos y de repente ponemos mayor cantidad de agua, entonces lógicamente la microbiota va a cambiar, las especies van a ser diferentes. Entonces sí que hay cambios, en algunos no de la noche a la mañana vamos a ver un cambio diferente al bioma, pero sí poco a poco se va a ir cambiando y muchas características ya van dándonos otra categorización a ese espacio, ¿sí? Entonces todo depende también de a qué características o a qué factores climáticos está expuesto ese sector. Entonces sí puede haber una reclasificación con respecto a que un bioma en una instancia podría haber sido un bosque caducifolio y después fue un perennifolio, por ejemplo. Puede darse el caso, debido a las condiciones ambientales a las cuales se puede estar expuesto. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, chicos? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Crítica? ¿Reclamo? Ingeniera, una consulta. Con respecto a los horarios, ¿vamos a tener todas las horas de clases o también se va a coger al 25% del horario? Yo creo que no. No, solo era una consulta. No, sí, claro que sí. Yo creo que no. Hay que ver cómo vamos adelantando y cómo nos vamos organizando, ¿sí? Puede ser que en algún día abarquemos más contenido y al siguiente viernes, por ejemplo, no tendríamos clases, ¿sí? Entonces podríamos hacer eso. Entonces, o por ejemplo, podríamos tener, para no dar las 2 horas, podríamos tener 1 hora y media el día de hoy. Ustedes toman su media hora y el día viernes tenemos 1 hora y media también y tienen esa otra media hora de descanso entre materia y materia, ¿sí? Pero 25% como tal, no lo creo. Sería confiar bastante en ustedes de dejarles los recursos y estudien, y a veces eso no funciona bien. A veces se confían mucho y ya cuando empiezan a revisar se sienten muy, muy llenos de información y a veces suele ser un poco contraproducente, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo vayamos avanzando. Lo que sí, si ustedes gustan, podemos tener simplemente 1 hora y media de clase para que esa media hora la tengan como un break para ir a estirarse, ir a cenar, ir a comer algo si gustan, o a su pausa activa del momento, y de ahí pues nos veríamos hasta el siguiente día. Eso, pero 25% así como tal, no. Podemos subirle a un 50, tal vez. 50-50. 50 para ustedes, 50 para mí. Ahí está más equitativo. Ay, ingeniero, muchas gracias. Solo era una consulta, no nada más. Claro que sí, Jen, para eso estamos. ¿Alguna otra cosa?
Claro, lo escucho. Ya, bueno, sí, muy buena observación, Daniel. Igual tenemos problemas de internet, alguien se puede salir de la sala y después no, puede ser que sí, que no los deje entrar. Bueno, en ese caso vamos a hacer hacer algo condescendiente con ustedes. Igual como a mí me puede pasar, puedo salir de la sala y ustedes no me van a dejar entrar. Entonces vamos a hacer algo condescendientes con eso, ¿sí? Vamos a dejar el espacio libre para que puedan ingresar. Lo que sí, por favor, identifíquense adecuadamente, ¿sí? Es lo único que les pido, cámaras encendidas en lo posible. Si no pueden encender sus cámaras, al menos tengan la delicadeza de comunicar por qué no lo hacen, porque si no yo siento que ustedes están muy cómodos en su cama, en su sofá cama, en su hamaca, tomando, bueno, ya no el sol porque ya estamos a luna llena, disfrutando del cielo estrellado, y no es justo. Yo estoy aquí sentadita frente a ustedes comentándoles y conversando con ustedes, entonces es justo algo de reciprocidad a eso, ¿sí? Ya son jóvenes cuasi ingenieros, entonces ya es también un poco de respeto a ustedes mismos, respeto a sus compañeros y a mí, ¿sí? Entonces por ese campo analicémoslo. Sí, como usted me dice, Daniel, no hay ningún problema, vamos a dejarlo entonces así, que ustedes ingresen. Si tienen algún problema con internet o como dice, se les apaga el computador, nos puede pasar a todos, entonces vamos a dejar esa exigencia a un lado. ¿Ya? De nada, Daniel. ¿Algo más, chicos? ¿Nada? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar hasta este tema organizacional. La siguiente clase el día viernes, entonces nos vemos a la 1 de la tarde para iniciar a continuar con este tema, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben todos los medios por los cuales me pueden preguntar o algún comentario que tengan que hacer. Estamos dispuestos a escuchar y negociar si es necesario para algún consenso que nos venga bien a ambas partes. ¿Listo? Entonces, gracias chicos por su participación, por su asistencia y nos vemos entonces el día viernes. Que tengan un excelente resto de noche. Ingeniero, gracias. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego.